Extiendo un saludo cordial a los organizadores del Festival de Cine de Cefalù en Italia. Debo responder 3 preguntas. La primera es como director. No me visualizo a mí mismo como un director, sino como un contador de historias. Y es impulsado por estas ganas de mostrar mis historias, de contar mis historias, que las convierto en productos audiovisuales, especialmente en cortometrajes de ficción o de cortometrajes enfocados hacia la ficción. La segunda pregunta que debo responder es ¿cómo describo en pocas palabras la película presentada? En mi caso, 5 de mis cortometrajes están seleccionados para el festival y lo que más tienen en común es que son todas historias muy íntimas de muy pocos personajes, la mayoría grabadas con un celular, con muy pocos recursos económicos, pero con riqueza técnica y con mucho cuidado en lo que quiero contar, ¿no? Este, y por supuesto siempre trato de darle como un giro final a la historia. ¿Cuál es el mensaje que envío con esta película? En realidad el mensaje que envío no es sobre la película, sino sobre la realización audiovisual. Yo pienso mucho en el cine en sus primeros días, en sus inicios, en cómo se hacía cine con muy pocos recursos y aún así era una expresión artística maravillosa. Y hoy en día, con tantas dificultades económicas que se viven aquí en Latinoamérica y en mi país de origen, tuve que aprender a hacer lo mismo, ¿no? A contar una historia más desde el punto de vista o desde la esquina, en donde tengo que contarla con lo que tengo a la mano y no con lo que sueño tener a la mano. Y para mí eso es muy importante porque es un cine que parte de recursos muy escasos, pero que visualmente o que desde el punto de vista del guión pueden ser historias muy interesantes. Un placer y saludos a todos los que nos están observando y los que disfruten el festival. Un abrazo.